Comencemos el fin de semana. El presidente ha reunido a todo su equipo de trabajo en un gabinete ampliado allí por la estación central, varios temas que han tocado. Le vamos a pedir, por favor, también su punto de vista y su análisis sobre esa reunión de gabinete ampliado del fin de semana. Fundamentalmente lo que se busca allí, Antonio, es establecer unos mecanismos de coordinación que coadyuven a la diligencia, a la rapidez, a la eficiencia que se debe buscar siempre en las acciones de gobierno. No es que no haya existido en el tiempo pasado una adecuada coordinación, que la misma se realiza a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental, sino que lo que se busca ahora es que la rapidez en la atención de proyectos que consideramos, de proyectos de ley que consideramos son estructurales para el funcionamiento del Estado, que son también absolutamente necesarios de acuerdo a lo que señala y dice la coyuntura de nuestro país, pues puedan ser tratados, aprobados, sancionados de forma absolutamente rápida y diligente y oportuna. Esto es lo que se quiere y para ello se han establecido unos mecanismos de acompañamiento entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo en la bancada que se reunió con el presidente el día sábado. ¿Era necesaria, Jorge, esta reunión? ¿Era necesario hacer ajustes en el nivel de coordinación, sobre todo, como usted dice, entre legislativo y ejecutivo? Es necesario, Antonio, en el sentido de que determinados hechos de la coyuntura necesitan también respuestas muy rápidas. Por ejemplo, en estos momentos, a raíz de ya tener nosotros la respuesta del Santo Padre, del Papa Francisco, respecto a la carta que le envió el presidente con motivo de la preocupación de los casos de pederastia suscitados en Bolivia y la no posibilidad de contar con la información rápida y adecuada de parte de la conferencia episcopal. Pues entonces, teniendo ya esta carta, el presidente también solicita y pide que se apruebe como una medida de atemperar, de luchar y de atenuar lo que significan estas prácticas, o de extinguir, mejor dicho, lo que significan estas prácticas dentro de determinados religiosos, pues ahí necesitamos que se apruebe la ley de imprescriptibilidad de abusos sexuales en nuestro país. Y para ello no es posible, tampoco comprensible, que se demore por un tiempo ilimitado la aprobación de estas leyes. Bueno, esto que le dejo a usted, Antonio, como ejemplo, esto es lo que necesitamos tenga celeridad de acuerdo a lo que la coyuntura también va marcando como necesidades en nuestro país. Como ello, también hay otras leyes respecto de la aprobación de créditos para el financiamiento de determinados proyectos, para la construcción de los mismos, para estudios a diseño final también. Pues todos estos recursos que son indispensables para el Estado Nacional circulan a través de la Asamblea Legislativa para su consideración y posterior aprobación. Y en ese efecto, lo que se han establecido son esos mecanismos que nos permitan a nosotros poder contar con un acompañamiento rápido desde la Asamblea, pero que también los asambleístas puedan tener una posibilidad de acompañar, vale el término, la gestión presidencial. Ahora, Jorge, se han tejido y han aparecido también varias versiones acerca de esta reunión del gabinete. Una de ellas, quiero preguntarles, han habido críticas, dice que no han dejado entrar a algunos asambleístas, los que apoyan al señor Evo Morales, en fin. ¿Pasó algo de esto? ¿Usted tiene conocimiento? Porque nosotros, por ejemplo, habíamos informado de que algunos asambleístas rechazaron ese gabinete, dijeron que no iban a ir, en fin. ¿Qué opinión le merece todo esto, Jorge? En todo caso, lo que se sugiere siempre es que la actitud sea mucho más proactiva en función de lo que necesita el país, la sociedad, el Estado boliviano. De forma anticipada, usted dice bien, Antonio, señalaron algunos asambleístas unas críticas negativas respecto de lo que sería este gabinete ampliado. Hay que sumarse proactivamente, hay que participar. La crítica tiene que dejarse de lado cuando ya no tiene el sentido constructivo que debe ser en verdad su esencia.
Cuando la crítica entonces deja de ser constructiva, ya no estamos aportando. Lo que debemos hacer, y esta siempre es la sugerencia, es caminar por la vía del acompañamiento, que proactivamente, le decía, podamos sumar antes que criticar, porque la suma de criterios es lo que permite construir, es lo que permite avanzar, antes que poder solamente realizar una mirada crítica que lo único que logra es postergar las necesidades de una sociedad y del Estado. En esa perspectiva, Antonio, todas las voces siempre van a ser bienvenidas para que puedan sumar e incorporarse. Y los espacios de discusión ya política, ideológica, de miradas internas, del camino a recorrer, etcétera, pues deben ser consideradas en los espacios precisos que se construyen para esto. Esto es, las asambleas, en los espacios de deliberación, etcétera, donde allí se tramita la vida interna de un país. En la Asamblea Legislativa, en los eventos de coordinación, etcétera, pues lo que siempre queda en juego son las posibilidades de construir y edificar políticas para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, para que los beneficien. Cuando le digo esto de la necesidad de aprobar la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual en nuestro país, pues esa es una necesidad rápida y urgente que tenemos los bolivianos para poder proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, etcétera, de lo que son estas malas prácticas y de que las mismas, cuando se consuman, pues no queden en la posibilidad de la prescripción, y eso es de la impunidad que pueda tener una persona una vez que ha cometido un delito tan despreciable como son estos. En esa perspectiva hay espacios en los cuales se puede llevar adelante la crítica, la mirada distinta, y hay espacios en los que la crítica tiene que ser para poder construir un acompañamiento mejorado de las políticas que surgen o bien del Ejecutivo o del Legislativo. Ahora, Jorge, la Asamblea Legislativa lastimosamente no es una vía expedita. Hemos visto varios casos en que la división que ahí está del MAS dentro de la Asamblea ha puesto trabas, ha observado incluso algunos proyectos que se han presentado. ¿Esto podría volver a ocurrir? ¿Cuál es el análisis que tiene desde el gobierno? No solamente, Antonio, no solamente en la línea de dos miradas dentro del mismo movimiento al socialismo, sino también esto se encuentra en los aportes o en las formas conductuales que tiene la misma oposición. Fíjese usted que los acompañamientos no son nunca en un sentido constructivo, sino de señalamiento de todo aquello que ellos entienden puede estar mal y que a partir de ese señalamiento y de esa observación creen que se logra ganar y avanzar políticamente unos cuantos metros. ¿Qué le quiero decir con esto? Que vemos en la gente de la oposición también como un mecanismo que los caracteriza y los perfila el tratar de desgastar una gestión gubernamental, de asociar negativamente a todo aquello, a todo lo malo que se puede producir o se puede generar desde el Estado en lo que hace a las políticas que se proponen o se van implementando, y en esa perspectiva poder también confundir, distraer o retrasar los esfuerzos que realiza el Estado. Fíjese, y le dejo un ejemplo para no hablar solamente en un tema de referencias. Le dejo un ejemplo. Hace unos días atrás se conoce y se considera en la Asamblea Legislativa, en el nivel de comisiones, aquello que está impulsando el Ministerio de Gobierno, que es el poder aminorar las detenciones preventivas y que éstas puedan descontracturar lo que significa la saturación que existe en nuestro sistema penitenciario con detenciones domiciliarias controladas a través de lo que son pulseras electrónicas, algo que están haciendo y realizando en muchos otros países del mundo y de la región. Pues allí un diputado de Comunidad Ciudadana señaló de que esta sería una iniciativa que tiene una referencia para poderle otorgar libertad al exministro Juan Santos. Imagínese usted la extrapolación irracional y absurda que realiza este diputado tratando de señalar un punto ahí negativo que solamente está en su imaginación, un punto negativo de algo que el Estado necesita hacer como lo realizan también otros estados. En esa perspectiva esto no tiene
un sentido de acompañamiento ni de aporte, sino de destrucción permanente de lo que puede realizar un Estado. Esto también coadyuva de forma directa a la reputación y a la confianza y credibilidad que tiene la Asamblea Legislativa, donde allí todos son parte de esa construcción. Y hoy en día, cuando usted revisa los estudios, los análisis, las encuestas, pues se encuentra con que los niveles de credibilidad con respecto a la Asamblea Legislativa son bastante preocupantes. Dos puntos, Jorge, que salen de la reunión del gabinete y de las conclusiones que hizo pública la ministra de la Presidencia. Parecían muy obvios, pero en el contexto actual, estoy seguro, y usted nos los va a explicar, tienen una relevancia. Primero, que el gobierno se declare como gobierno del MAS, de los movimientos populares. Y segundo, que ratifique la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Jorge, ¿qué análisis merece esto? Que ya le digo que a simple vista parecería muy obvio, pero que creo que en el contexto actual sí tiene relevancia. Esto era importante señalarlo porque usted sabe, Antonio, que la vida política de nuestro país se circunscribe casi, podríamos decir, de manera absoluta a lo que ocurre en las dinámicas que se generan dentro del movimiento al socialismo. Es el partido más grande, su recomposición de poderes, sus factores ordenadores, hoy en día ya no son unipersonales, sino que tienen varias y distintas referencias y por lo tanto está en ese proceso de reacomodo interno, por supuesto, en lo que hace a los liderazgos. Número uno. En esa perspectiva y desprendiendo de esto que le acabo de decir, era importante señalar también, porque hay unas voces que dicen lo contrario, de que el gobierno del presidente Luis Arce es un gobierno del movimiento al socialismo. El presidente es un militante de larga trayectoria ya en el movimiento al socialismo y por supuesto quienes lo acompañan también están más allá de lo estructuralmente administrativo que puede ser o no la aportación de un carnet de militante, pues están comprometidos con el trabajo que marca y señala el presidente del Estado, número uno. Número dos, también hay que señalar la decisión que se tiene desde el gobierno nacional de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Yo acá me permitiría hacer dos puntualizaciones. Ya se ha enviado en estas horas un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que modifica la normativa y que endurece las mismas en lo que respecta a controles, a vigilancia, a sanciones para el tema de la corrupción. Para que los mecanismos o las posibilidades de que una persona, una autoridad, un hombre o mujer que tiene una responsabilidad de una cartera de Estado o de rangos menores no pueda tener las facilidades que a momentos se encuentran para consumar un hecho de corrupción, como lo que hemos vivido en los días pasados y estamos todavía conociendo hoy a través de las investigaciones. Le hablo concretamente de la ex autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Número dos, ese proyecto de ley ahora está en la Asamblea y tiene que ser aprobado sin lugar a dudas porque es el compromiso y el aporte que individualmente cada persona le suma a este proceso de lucha contra la corrupción. No solamente tiene que ser declarativo o enunciativo, sino fundamentalmente se tiene que avalar con la conducta y la conducta es la aprobación de estas normas en la Asamblea Legislativa. El segundo elemento que usted menciona, Antonio, la lucha contra el narcotráfico. Yo en días pasados había señalado en ocasión de una conferencia de prensa en el departamento de Cochabamba que existe un interesado y subjetiva referencia permanente a lo que se denominan y se llaman los peces gordos. Pero las respuestas que posteriormente hemos escuchado a esta alocución que realicé pues han sido de unos nombres que vienen arrastrándose desde los años 80. Cuando uno habla de los peces gordos, el concepto primero que viene siempre a la mente del ciudadano son de aquellas personas vinculadas al hecho del narcotráfico que están siendo buscadas en diferentes países como unas referencias o como las cabezas, si usted quiere, mayores de organizaciones criminales dedicadas a este rubro y a esta temática ilegal.
Pues los nombres de eso no los hemos conocido hasta el día de hoy. Hemos escuchado unos nombres como el clan Lima Lobo, etcétera, de personas que ya están detenidas, de personas que ya han sido desestructuradas en lo que significan su negocio ilícito. Pero esa referencia permanente a los peces gordos y a narcoestado, por supuesto que no tiene argumento fuerte, sólido, cuando se lo refiere. Lo que se tiene en el país son organizaciones dedicadas a esta cuestión del narcotráfico, pero organizaciones menores que tienen circunstanciales vinculaciones con requerimientos exteriores. Cuando decimos requerimientos exteriores nos referimos a la provisión eh, de pasta base, de cocaína, etcétera. Pero los peces gordos, como podría haber sido Roberto Suárez, Meco Domínguez, como pudo haber sido Oso Chavarría, Techo de Paja, etcétera, eso en nuestro país no tiene las características de antaño. Hay una lógica distinta del narcotráfico en Bolivia, número uno. Número dos, los narcoestados son aquellos espacios donde el Estado pierde su posibilidad de autoridad, de referencia, de orden, de establecimiento de normas y de dirección. Y eso no es lo que tenemos hoy en día en nuestro país. Hay gente que, por supuesto, con mucha simpleza, refiere al tema del narcoestado como una cuestión solamente de la presencia de mayores decomisos de droga o mayor nivel de producción de droga, lo cual también habría que discutir y debatir. Pero el narcoestado es la ausencia del Estado, espacios territoriales ausentes de la presencia del Estado, como ha ocurrido en su momento en Colombia y como ha ocurrido también en el Perú, pero eso no es lo que está ocurriendo en Bolivia. Hay un Estado que a lo largo de los años ha tenido unas debilidades de presencia en muchas esferas y en muchos ámbitos en Bolivia, sí, pero esto que le refiero para poder conceptualizar como narcoestado, algún espacio territorial en Bolivia sin la presencia del Estado Nacional, esto no es correcto señalarlo. Se puede discutir, pero el concepto de narcoestado es no el concepto que a cualquiera se le pueda ocurrir para que circunstancialmente haga una crítica política. Por eso también era importante señalar aquello. Termino con esto, Antonio. El narcotráfico está presente en tantísimos países de nuestra región. Lo importante es poder establecer siempre una lucha para que no pueda copar las instituciones del Estado. Hoy en día, por supuesto que el narcotráfico tiene algo que lo beneficia, una enorme cantidad de dinero y un alto poder de disuasión. Cuando decimos poder de disuasión, estamos hablando a las formas en las cuales intimidan a las personas, a las autoridades, para que adecúen su conducta a las necesidades de la gente. Pero esto hoy en día no está de forma presente en nuestro Estado, salvo excepciones que pueden lograr penetrar unas u otras instituciones, pero que se van desactivando de manera permanente también. Una última pregunta, Jorge, sobre el gabinete ampliado del sábado. ¿Se ha también determinado pisar el acelerador, si vale el término, lo que significa la inversión pública, las obras? Cuéntenos esto. ¿Tiene algún dato de cómo está avanzando la inversión pública hasta ahora? Los proyectos más importantes, por ejemplo. Por una cuestión de tiempo le refiero a algo importante, el tema del litio. En el tema del litio, el mismo día sábado, el presidente, en compañía del ministro Franklin Molina, el ministro de Hidrocarburos, se reunió con las altas autoridades, la mayor autoridad de la empresa con la cual el Estado boliviano ha firmado un convenio para la extracción directa del litio. A partir de ello y de producto de esa reunión se compromete una inversión de parte de esta empresa de alrededor de $1.400 millones.
Esto es importante y esto tiene una relación directa con la fortaleza económica de nuestro Estado, en un momento en el que, utilizando palabras del presidente, los pozos gasíferos de nuestro país, los campos están ya más cansados, más agotados, y este hecho de esta oportunidad, esta ventana de oportunidad del litio va a permitir generarle a Bolivia, a nuestro país, durante un tiempo que no imaginemos infinito, a lo largo de los años venideros, sino durante un tiempo que se calcula entre alrededor de 10, 15 años, mientras dure esta matriz energética vinculada a la utilización del litio. Mientras esto sea así, Bolivia tiene que aprovechar esta ventana de oportunidad que le menciono, Antonio, para generar una cantidad de recursos muy importantes que vayan en beneficio de la economía nacional. Pues estas acciones rápidas, cambiando la forma, fundamentalmente la forma de explotación del litio, pasando de las piscinas evaporíticas a la extracción directa del litio, pues es uno de los mecanismos que diseña el gobierno o que ha diseñado el gobierno para que se generen recursos, para que la inversión pública pueda estar siempre asegurada y para que el proceso de industrialización, por supuesto, también encuentre recursos para su implementación y para plasmarse y constituirse en un hecho de realidad. Jorge, ahora mientras llevaba adelante la reunión de gabinete ampliado, también el expresidente Evo Morales tuvo otra reunión con otro sector del MAS. No se invitó, tengo entendido, a ninguna de las autoridades de gobierno ni a personas cercanas. Y además de eso, hemos escuchado, don Jorge, frases muy duras del expresidente Evo Morales, como que ahora hay que cuidarse de Lucho, dijo, en fin. Quiero preguntarle también todo esto, primero sobre la reunión que hubo del MAS y sobre estas declaraciones del expresidente. Si hay algo que caracteriza a los bolivianos, Antonio, es el tremendismo de las palabras utilizadas, que tenemos un hábito y una costumbre de poder utilizar los vocablos, las frases, las construcciones de ideas más extremas para graficar nuestra realidad, pero que después, llegado a una situación límite, pues reandamos sobre los pasos caminados para poder encontrar algunas formas de consenso, de reencuentro, de acuerdos necesarios y poder avanzar. Esperemos que todo esto siga en el camino de esa característica, que no es la óptima ni tampoco la mejor, pero sin lugar a dudas que siempre ha evitado que Bolivia llegue a situaciones catastróficas. Esperemos que esto también sea solamente parte de un debate que debería ser más interno, y cuando digo interno, en espacios más cerrados antes que su publicitación. Pero bueno, esta es la realidad que en este momento tenemos. El presidente no responde las alusiones directas que se le estén realizando, sino que necesariamente tiene que dedicarse, y esto es lo que está haciendo, dedicarse a la administración del Estado, a la reconstrucción del proceso, al reaseguro de la reconstrucción del proceso económico, a que Bolivia tenga mejores posibilidades, a que el proceso de industrialización se robustezca y se plasme en una realidad palpable hacia el año 2025. Para esto los esfuerzos no pueden estar distraídos. Y ya habrá tiempo seguramente de poder tener ya las consideraciones personales que el presidente expresará en su momento respecto de la vida interna del partido, del movimiento al socialismo.